empiezan a ver como sentimientos de cinismo, ¿sí? Okay. Entonces, ya no me importa, yo sé que he bajado mi efectividad, yo sé que esto está siendo difícil, yo sé que todo esto es abrumador, pero ya no me importa, ¿sí? Perdemos la capacidad de pedir ayuda y eso es supremamente preocupante porque Sí. nos deja en una posición muy vulnerable, incluso a generar otras condiciones, ¿sí? Como ataques de ansiedad, de pánico, de depresión. Bienvenida, bienvenido a Suelta el 1%, un espacio de conexión donde exploraremos diferentes perspectivas y herramientas para sanar. Aquí encontrarás herramientas, experiencias y conocimiento que pueden acompañarte en tu proceso de crecimiento personal y despertar espiritual. Soy Carmen Zúñiga, terapeuta holística y nutricionista, pero sobre todo una persona como tú en constante crecimiento y expansión. Caminemos juntos hacia el 99%, quienes realmente somos. Hola, hola, alma hermosa que estás del otro lado escuchándome o viéndome desde Spotify o YouTube. Bienvenida, bienvenido a Suelta el 1%, este espacio donde te comparto temas relacionados a la espiritualidad, el despertar de conciencia, a herramientas energéticas para tu crecimiento personal y espiritual y además para que te cuestiones tus creencias y empieces a vivir desde el 99%, que es lo que realmente somos, este mundo invisible y energético. Estamos en el episodio 14 del podcast y el tercer episodio de este año 2024 y tendremos a una invitada muy especial. Ya es el segundo podcast que graba conmigo para este espacio. Nos acompaña Paula Ramírez, mi querida amiga y experta en acompañar a personas en momentos de crisis y duelo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante en estos tiempos, que es el burnout o el síndrome del quemado, que aunque se relaciona mucho con el ámbito laboral, puede darse en nuestro día a día. Es un podcast muy interesante que grabamos hace algunos meses y yo ya estaba muy ansiosa de compartirte. Y hoy sí, vamos con el episodio. Hola, hola. Hola. Pau. Hola, Qué emoción tenerte de nuevo en el podcast, en nuestro segundo episodio juntas. Así Para es. quienes no vieron el episodio con Pau, pueden ir a buscar el episodio número 7, Mi páncreas como maestro. No se lo pueden perder este episodio que está muy valioso. Y hoy vamos a hablar de un tema relacionado con crisis, con fatiga, con el mundo laboral, y Pau es experta en este tema como profesional de salud ocupacional, pero también como guía en este tema de cambio de hábitos en personas que atraviesan crisis y cambios. Hoy vamos a hablar sobre el burnout. Así es. Vamos con este tema muy interesante, muy bonito y que nos trae muchas lecciones, no solamente desde la perspectiva de qué pasa a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, sino también incluso a nivel espiritual. Así es. Y entender que si bien es un concepto que sobreviene especialmente desde el ámbito laboral, porque la definición viene desde la Organización Mundial de la Salud, pero orientada al contexto del trabajo, entender que hoy esas líneas están muy, digamos que es difícil separar obviamente el trabajo de nuestra vida personal, siempre lo ha sido, pero yo creo que después del 2020 esa línea está aún más delgada, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando de este tema tan interesante y esperamos que sea de mucho valor para las personas que así sea que ya lo hayan atravesado, hayan tenido esta experiencia o no sepan nada del tema o estén pasando por estrés crónico, etcétera, poder entender que no estamos solas y que como sociedad tenemos mucho que sanar.
el tema del burnout fue algo, como ya mencionas, en el tema de la pandemia que se hizo mucho más notable y quizás muchos de nosotros no sabíamos que teníamos burnout, aunque hubiéramos estado experimentando los síntomas a largo plazo, pero se reconoció como lo que ahora conocemos como este síndrome del trabajador quemado o de también de cansancio laboral. Entiendo que en 2022 como tal. Para dar así como un contexto, es exactamente en el año 2019 que la Organización Mundial de la Salud lo cataloga como una enfermedad, ¿sí? Entendamos que cada país tiene sus propias regulaciones, sus propias leyes, decretos, etcétera, ¿cierto? En términos de lo que es salud, ¿sí? En términos de enfermedad general o salud en términos de origen laboral, o al menos así es en Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen nuestros países? Se pegan de guías, ¿sí? De lineamientos que dan organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Se anclan de las investigaciones, de los lineamientos que sacan a nivel mundial. Muchos de nuestros países son miembros de estas organizaciones, entonces lo que hacen es anclarse a estos lineamientos para crear regulaciones propias. Entonces, en el 2019 es que la Organización Mundial de la Salud ya lo cataloga como una enfermedad reconocida, entendiendo que llevaba décadas de investigación, ¿no? Porque esto ya venía desde mucho tiempo atrás. Ya no es que sea, solamente empezó en la pandemia, no. Esto venía de décadas atrás, proviene más o menos de los años 80, las primeras como acercamientos a este tema. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la pandemia? Obviamente, esto trajo mucha luz sobre muchas cosas que sucedían en nuestros entornos laborales, ¿sí? Digamos que por diferentes circunstancias nos llevó a hacer reflexiones sobre cómo estábamos trabajando en las empresas donde estábamos, el estar en este aislamiento, el estar trabajando desde nuestras casas, en fin, dejó mucho espacio para pensar en estas nuevas conversaciones, ¿no? Entonces, es a partir del 2020 que empieza a cobrar mucha relevancia y todo el mundo empieza a hablar de burnout, ¿verdad? Pero hay que entender que la Organización Mundial de la Salud dice es un término para usarse en el contexto laboral, ¿sí? Ellos lo siguen manteniendo así, eso no ha cambiado, pero obviamente no hay nada de mal en ello de utilizarlo en otros contextos, o al menos yo lo veo así, ¿sí? Porque es que no nos podemos separar de el humano que trabaja en una empresa o en un proceso o en un proyecto al humano que está en casa o el humano que disfruta otras actividades. Claro. ¿Sí? Además, porque este síndrome afecta todo, absolutamente nos afecta en todo contexto, no solamente a nivel laboral. ¿Sí? Y cabe resaltar como empezar pues a hacer como diferenciaciones con lo que es estrés crónico, ¿sí? Y con lo que es fatiga. Entonces, el síndrome del quemado, pues por decirlo en español, básicamente es un estado de agotamiento profundo, ¿sí? A nivel físico, mental y emocional causado por el trabajo. Esa es la definición, ¿sí? ¿Y cuáles son las diferencias, por ejemplo, con el estrés agudo o el estrés crónico? Y es que el estrés agudo, por lo regular, obedece a una situación puntual dentro de un periodo específico que tiende a mejorar con periodos de descanso, ¿sí? Por decir algo, llega la hora del almuerzo, de mi trabajo, llega la noche y yo me regulo de nuevo, ¿sí? Retorno a mi estado normal. O llega el fin de semana y tengo la posibilidad de descansar y yo vuelvo y me regulo, ¿sí? Aún cuando esté pasando estrés a lo largo de la semana. No estoy diciendo que eso tampoco, que eso no amerite atenderse. Por supuesto, ahí es donde tenemos que empezar a atenderlo para prevenir el síndrome de burnout o de agotamiento o síndrome del quemado,
porque puede llegar a ser extremadamente incapacitante, ¿sí? Sí. Entonces, la diferencia radica en que estrés crónico es, yo lo siento, yo lo vivo al nivel de mi jornada laboral, pero yo tengo la oportunidad de volverme a regular, ¿sí? No me impide la realización de otras actividades, no me desconecta de mis propias necesidades o de mi entorno, ¿sí? Puede que por un momento sí, puede requerir atención, pero no es tan profundo. Okay. Y la fatiga, bueno, la fatiga, tú eres experta en este tema, Carmen, quizás allí tú me puedas complementar. Claro. La fatiga ya también tiene un componente pues a nivel químico, a nivel fisiológico también en el cuerpo, hay temas hormonales de por medio, ¿sí? Pero no necesariamente están relacionados con estrés, ¿sí? Yo puedo experimentar fatiga sin necesidad de estar expuesta a estrés crónico. Qué bueno que se ha hecho como esta distinción entre el estrés crónico y el burnout y la fatiga, porque son términos que están relacionados, pero no necesariamente tienen las mismas causas. Y, por ejemplo, en el caso de la fatiga, si viene un tema más orgánico en el sentido ya de un problema hormonal, por ejemplo, un problema en las glándulas suprarrenales, por ejemplo, una fatiga adrenal. Viene también un tema de un sistema nervioso que no esté regulado, que es otro tema enorme, que es la parte del sistema nervioso y que ya hubiera una condición de salud que no se ha atendido, que podría ser una enfermedad autoinmune, puede ser un problema de tiroides, pueden ser también niveles muy altos de azúcar. O tóxicos. O tóxicos, por supuesto, también entra la parte de los tóxicos del ambiente que hace que aparentemente no tengamos ningún diagnóstico, no nos encuentran nada, pero no funcionamos correctamente. Son muchos factores en el caso de la fatiga, pero en el tema de estrés crónico, como ya mencionabas, es claro de que todo está relacionado con el trabajo, pero con muchas otras cosas en nuestro día a día con lo que estamos lidiando, pero que tenemos la oportunidad de regularnos, que ya nos vas a profundizar en el tema del síndrome del burnout, que aquí ya no está esa capacidad de poder regularse. Exactamente, se pierde totalmente esta capacidad. Bueno, hay una aclaración que quiero hacer. En el estrés crónico y en el burnout también hay fatiga adrenal, ¿no? También tenemos un componente hormonal. Lo que pasa es que en la fatiga no necesariamente es por estrés, ¿sí? Puede ocurrir por cualquier otra causa que habría que ya como entrar a ver en detenimiento, y esto pues obviamente lo hacen profesionales de la salud con grados de experticia mucho más altos. En el síndrome del burnout, el síndrome del quemado, hay una serie de síntomas. Uno de los más críticos son los que, bueno, hay síntomas muy críticos a nivel físico, ¿sí? Porque empezamos a sufrir de insomnio, también ya de manera crónica, dolores musculares, podemos tener problemas digestivos, debilidad física, agotamiento físico, o sea, literalmente sientes que no puedes levantarte de la cama, que estás en tu lugar de trabajo o en tu casa y sientes literalmente que no tienes energía, ¿sí? Hay un sentimiento de agotamiento, debilidad general. A nivel mental y emocional es aún más complejo, ¿sí? Porque empieza a generar un sentido de aislamiento de nuestro entorno, empieza a generar mucho aislamiento en nuestro sitio de trabajo. O sea, podemos venir, bueno, hay algo que quiero decir, algo más importante, muy importante que se me está quedando, es este síndrome sobreviene de una etapa que empieza como estrés agudo, se convierte en estrés crónico, y no tiene una adecuada atención. Decía hace un momento, hay un estrés crónico que listo, tú tienes la oportunidad de regularte, pero ¿qué pasa si no tienes la oportunidad de regularte y la empiezas a perder poco a poco? Entonces, este síndrome sobreviene en una etapa de estrés crónico donde no tuvimos la posibilidad de regularnos durante un largo periodo de tiempo, ¿sí?
donde nuestras condiciones externas y nuestro mundo interno, me señalo aquí la cabecita, nuestra mente, nuestro corazón, hay mucha desconexión. Y eso sobreviene en burnout. ¿Listo? Uno no llega al síndrome de quemado de la noche a la mañana. Sí. Esa es una aclaración importante. Viene de un periodo de estrés crónico sin atender. Hay una sensación de aislamiento en nuestro lugar de trabajo o incluso en nuestro hogar. Ya no comunicamos nuestras necesidades, no pedimos ayuda, no nos expresamos, perdemos la capacidad de expresar, ¿sí? De comunicar. No pensamos también con claridad. Nuestra claridad mental se ve muy afectada. Nos cuesta mucho tomar decisiones, ¿sí? Empieza a haber una pérdida de efectividad en nuestras labores diarias. Ya no hacemos lo mismo que solíamos hacer antes, quizás en esa etapa de estrés crónico, ¿sí? Empieza como a decrecer nuestra capacidad para ejecutar actividades que antes hacíamos con cierta facilidad. Y hay algo muy característico y preocupante, y es que empiezan a haber como sentimientos de cinismo, ¿sí? Okay. Entonces, ya no me importa, yo sé que he bajado mi efectividad, yo sé que esto está siendo difícil, yo sé que todo esto es abrumador, pero ya no me importa, ¿sí? Perdemos la capacidad de pedir ayuda. Y eso es supremamente preocupante porque nos deja en una posición muy vulnerable para entrar incluso a generar otras condiciones, ¿sí? Como ataques de ansiedad, de pánico, de depresión. Por supuesto, aumenta el riesgo de suicidio en algunos casos. De ahí a que se hiciera tan famoso en la época, pues como de la pandemia, ¿no? Porque muchos casos de suicidio venían aumentados venía aumentando su posibilidad, su probabilidad, porque muchas de estas personas venían con este síndrome del quemado sin saber. Y hay un estado constante de nerviosismo, ¿sí? Es muy particular porque es el cinismo, pero al mismo tiempo de sentirnos todo el tiempo ansiosos por lo que está sucediendo en nuestro entorno. No sé si estoy allí clara, Carmen, ¿o quieres agregar? Sí, creo que ha quedado bastante claro. Y otra cosa que te quería preguntar, porque ya mencionabas estos como signos, como estas características del síndrome del burnout, y justo te quería preguntar por el tema emocional, que sí, hoy ahora se conoce que hay más probabilidades de un suicidio y también de depresión al estar con este síndrome. Se manifiesta de maneras más sutiles en un inicio. Me imagino, quisiera que nos profundizaras en esta parte, que ya no tenga que ver solo con lo laboral, porque entiendo que va afectando como poco a poco lo laboral y luego lo personal, y luego ya incluso hay tasas de abandono laboral. Como lo decía hace un momento, esto sobreviene de una etapa de estrés crónico mantenido donde no tuvimos la oportunidad de regularnos, ¿sí? Entonces, dentro de estos primeros síntomas a nivel físico, emocional, es sentir el cansancio, ¿sí? Un cansancio que no mejora ni siquiera en los fines de semana que tenemos la oportunidad de regularnos, suponiendo en el sistema tradicional del trabajo, ¿no? O sea, tú puedes extrapolarlo a tu situación, como sea tu trabajo, ¿sí? Quiero ser allí como clara. Empieza por allí, ¿sí? Empieza como muy sutil. Entonces la gente dice, no, me siento muy cansada, no me recupero, parece que no me hubiera alcanzado el fin de semana, parece que no me alcanzó la noche, Pero empieza de manera crónica, ¿sí? Empieza a ser como un estado del ser, como una forma ya como estilo de vida. Eso empieza a verse así, ¿ya? Y se empieza como a desarrollar esta actitud de paso de darme muy duro en el trabajo o en mi casa intentando hacer absolutamente todo, a empezar a dar muestras de ya no importarme tanto ciertas cosas, como que si las alcanzo a hacer está bien y si no, pues no me importa, así sean importantes, ¿sí? Así sean críticas. Por allí empieza, ¿sí? Y hay también algo
que hay que prestarle atención, es que empieza a aparecer como una sensación como de desesperanza, ¿sí? Okay. De negativismo hacia nuestro entorno, como esto no mejora, esto no cambia, empieza a haber una sensación de desesperanza. También hay sensaciones que empiezan a aparecer como de fracaso, como de incompetencia. Las personas podemos tener la tendencia a empezarnos a culpar desde nuestras habilidades y desde nuestra competencia. Empieza a estar eso en duda, ¿no? Entonces, así podemos como empezarlo a ver, ¿no? Y ya luego vienen estas otras manifestaciones más agudas de las que les acabé de hablar. Sí, aquí está ya más claro y bueno, como juntando todo, entonces digamos que las dimensiones de este síndrome de burnout van más allá de lo laboral, lo emocional, Totalmente. obviamente lo físico, incluyendo lo espiritual y nuestra conexión con la vida. O sea, si ya empezamos Totalmente. a tener esta sensación de fracaso, estos sentimientos de culpa o vergüenza, y de darnos ya duro, ya es como que la vida no tuviera un sentido. Se puede llegar hasta ese punto. Se puede llegar hasta ese punto totalmente, Carmen, y se llega a puntos tan intensos de dolor que puede aumentar el riesgo, por ejemplo, de suicidio. Por eso hay que prestarle mucha atención. Sí. Y allí yo creo que hablemos como un poquito como de los factores de riesgo, o sea, lo que hay detrás. A ver, empecemos por en el entorno laboral. Obviamente, empresas donde existan inadecuados procesos de selección, de entrenamiento, de inducción, ¿sí? De entrega de los recursos para hacer un trabajo digno, cómodo, con fluidez, entendiendo los recursos no solamente a nivel de formación, sino también de las herramientas de trabajo que yo tengo, de mi puesto de trabajo, de la comodidad, de la exposición a ruido, a químicos, temas de iluminación, de carga física. Es que esto es todo un mundo, ¿no? Pero adicionalmente, sí hay mucho componente en el tema administrativo, a nivel de cómo se distribuyen las tareas, ¿sí? De la intensidad de esas tareas y de qué tan entrenada estoy para ello, ¿sí? Para tener un equilibrio donde yo tengo entrenamiento, donde tengo recursos y tengo la capacidad y el tiempo para ejecutar mi trabajo. Lamentablemente, nuestras empresas tienen mucho que mejorar en ese tema, ¿sí? Entonces, una asignación excesiva de responsabilidades, de jornadas de trabajo extenuantes, demasiado largas durante muchos días, condiciones de trabajo inseguras, estilos de liderazgo. No voy a ser sutil, que a veces son violentos, ¿sí? Porque es una realidad. Sí. No le pongamos eufemismos a las cosas que donde no debemos pues como de suavizar esto. Hay mucha violencia a nivel de los sitios de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces esto está tan normalizado precisamente porque venimos de sociedades, especialmente la latinoamericana, donde vivimos en sociedades donde hay mucha violencia, ¿sí? Donde hay mucho maltrato, donde también hay incluso violencia intrafamiliar. Entonces, nos cuesta mucho ver estas situaciones en nuestros contextos laborales donde hay mucha violencia, ¿sí? Y la violencia no solamente es física, la violencia se ejerce a nivel psicológico y emocional de maneras, pero muy orquestadas. Obviamente, como hay temas de producción, de cumplimiento de metas, de ser rentables, de cada vez producir más, ¿sí? Entonces, obviamente, todo esto viene como en un proceso de cascada hasta llegar a todos los niveles de una organización, ¿sí? Entonces, empecemos porque nuestras empresas, nuestras grandes corporaciones tienen mucho que sanar porque es que estas corporaciones las manejan seres humanos. A nivel de políticas, allí hay mucho factor de riesgo, ¿sí? Por recursos, por estilos de liderazgo, por condiciones laborales. Hay otro aspecto que es en el que yo ahora trabajo mucho con las personas que acompaño y hay un factor personal que te hace extremadamente vulnerable a desarrollar estrés crónico y eso poco lo pensamos.
te lo digo yo que trabajé en el ámbito de una aseguradora de riesgos laborales donde asesorábamos a las empresas en diferentes estrategias para ambientes de trabajo saludables y pensábamos mucho en términos del lugar de trabajo, Sí. pero rara vez nos preguntábamos cómo está esa persona a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual. Tú puedes tener un ser humano en el lugar de trabajo, darle absolutamente todo, pero si esta persona en su hogar no tiene un buen contexto, sufre de violencia, sufre de incertidumbre económica, tiene problemas a nivel de adicciones, vive en un contexto, una comunidad peligrosa, etcétera, tú cómo puedes esperar que ese ser humano también trabaje bien. Yéndonos a esa parte del factor personal, hay personas que van a ser más propensas a desarrollar estrés crónico y síndrome del quemado. ¿Sí? Quiero hacer allí una total declaración. Okay. Hay personas que somos más propensas a desarrollar estos síndromes. ¿Ya? Porque allí es donde uno dice, bueno, porque otra persona que está expuesta a la misma situación no termina en eso, ¿sí? Sí. Y uno puede decir, pues revisa mejor, porque ya puede estar en un tema de estrés crónico allí, solamente que no le impide seguir siendo funcional, ¿ya? Sí. Y porque esta otra persona terminó en un tema de ansiedad, de depresión, de ausentándose de su lugar de trabajo, terminando completamente a veces incapacitado, porque hay personas que terminan así y que ya no se quieren mover literal de su casa. Ahí hay mucho de nuestra historia familiar, ¿sí? De cómo fue nuestra historia familiar y cómo fuimos criados en nuestros hogares, cuál fue el estilo de crianza, si había maltrato intrafamiliar, ¿sí? Porque todo esto, y tú dijiste hace un momento algo clave, en esa historia se resume en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Que es maravilloso y fuente de gran cantidad de información y que así como lo desregulamos, también al regularlo nos expande la vida, ¿sí? Entonces, todas estas historias de cómo en nuestro hogar, de cómo en nuestra comunidad impacta nuestro sistema nervioso, ¿sí? Y una persona que ya tenga un sistema nervioso desregulado va a ser más propensa a desarrollar estrés crónico y terminar en un síndrome del quemado. Rápidamente vemos un contexto porque el sistema nervioso, pues, eso es otro... Sí, es otro mundo. Esos son como 100 podcasts más. Sí, solo del sistema nervioso, exacto. Sí, es que nuestro sistema nervioso se divide, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Sí. ¿Sí? Entonces, nuestro sistema nervioso simpático tiene unas funciones, el parasimpático tiene otras. En el simpático está esta movilización de energía que necesitamos, pilas, que no es mala, que la necesitamos, ¿sí? Nuestro sistema simpático sube la presión arterial, moviliza sangre a nuestros músculos, literal nos pone en una posición de estar listos para el movimiento, ¿sí? Y allí se generan dos respuestas, una es la de lucha o huida, ¿ya? Entonces, lucha literalmente es luchar, o sea, el cuerpo se prepara para luchar, pero ese luchar no necesariamente es a nivel físico, ¿sí? Sino que yo muevo toda una cantidad de recursos energéticos en mi cuerpo para luchar, así sea, yo cuando estoy discutiendo con alguien, estoy argumentando a alguien en una reunión, estoy argumentando con alguien, se me suben los colores a la cara, yo estoy en modo lucha, ¿sí? Ese es mi sistema nervioso simpático, que no es malo, pilas, lo necesitamos, ¿sí? Si yo estoy con un proyecto grande de mucha responsabilidad en mi lugar de trabajo, lo necesito, ¿sí? Voy a funcionar desde él, pero lo necesito por ciertos tiempos, luego yo necesito regularme. Ese es el nuestro simpático. Ah, bueno, y el de huida, ¿no? Que literalmente es apartarme de una situación. Cuando alguien se sale de una reunión súper disgustada y dice, esto no tiene caso, me voy de acá, está el simpático huyendo. Y obviamente vamos a necesitar huir si hay una situación peligrosa. Ya, por supuesto que lo vamos a necesitar. Ese es nuestro simpático. Y tenemos nuestro parasimpático que regula lo opuesto, toda la respuesta de descanso, de digestión, baja la presión arterial, los recursos energéticos también bajan y se ponen en modo como de
de reparación de nuestro cuerpo. No sé si tú ahí tienes algo que corregirme, Carmen, tú No, todo bien. Mucho más experta. Pues todo bien con eso, sí. Y bueno, faltaba también otro mecanismo, pero ya aquí entra otro tema que ya viene trauma, que también es un tema que nos gusta, el congelamiento es otro. Exacto. Ya, pero entonces es importante mencionarla porque para que hagamos unas declaraciones en el tema de burnout. Hay otra respuesta que es la de parálisis, como congelamiento, que en inglés es freeze response, ¿sí? Y hay otra más, hay una cuarta, que se llama found response, que es como respuesta con placer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en estas respuestas? En la de parálisis, yo literalmente me paralizo. Eso está muy asociado a burnout, ¿sí? Hay unas etapas y en el síndrome del quemado, esa es una de las más fuertes. Literalmente me congelo, me paralizo, pierdo capacidad incluso hasta de expresión, ¿sí? El rostro de las personas cambia, parece que no tuviera como expresión, ¿sí? Y en el otro, de complaceres, me desconecto de mis necesidades, ¿sí? Me desconecto de mi cuerpo, de mi mundo interno, para estar en un modo de hipervigilancia de lo que sucede en mi entorno para detectar amenazas o para detectar qué es lo que quieren y necesitan otras personas, olvidando mis propias necesidades. Esa podría ser una de las etapas iniciales del burnout, ¿sí? Porque empiezo en modo hipervigilancia y me desconecto completamente de mis necesidades. ¿Cuáles necesidades? Descansar, dormir, comer, recrearme, etcétera. ¿Sí? Estas respuestas en unas personas luce diferente, no en todas las personas luce igual, ¿ya? Hay unas personas que pueden tener más respuesta desde el simpático, lucha y huida, otras personas más desde la parálisis y desde la respuesta del complacer o una mezcla de todo. Si yo tengo un sistema desregulado desde mi historia familiar en alguna de esas fases, voy a tener mucho más propensión, pues, como a desarrollar estrés crónico y que derive en un síndrome de agotamiento, ¿ya? Y hay una que me encanta, que es tal vez un poco inesperada dentro de los contextos laborales, es el tema espiritual. Cuando tenemos un enorme sentido de espiritualidad, y ojo, espiritualidad entendiéndose como no ser religioso, que son cosas diferentes, cuando tengo un enorme sentido de espiritualidad, de sentirme conectada con la vida, con la naturaleza, con el universo, con Dios, como sea que lo llames, cuando tengo un profundo sentido de conexión y de unidad, donde me permito ver la belleza, lo maravilloso que es el vivir, el milagro que es vivir, el milagro de cuántas cosas ocurren en nuestro mundo, de que este planeta, de nuestras galaxias, etcétera, como de la energía, de lo que todo fluye. Eso nos permite tener más perspectiva de la vida, ¿sí? Cuando tenemos ese sentido enorme, profundo de conexión, nos permite poner en perspectiva y decir, ¿sabes qué? Estas cosas que ocurren en el trabajo a la hora del día no son tan importantes, que yo me haya equivocado y en mi trabajo no es tan importante, que me pase un poquito de entregar esto tampoco es el mayor drama, que yo pida ayuda tampoco lo es, que yo decida ir a una consulta médica porque siento todas estas sintomatologías y me ausente un poco en mi trabajo, no va a pasar absolutamente nada. Nos ayuda a poner en perspectiva muchas cosas. Cuando tenemos esa profunda sensación de conexión con la vida, el mundo material no nos pesa tanto. Y me encanta cómo has abordado esta parte espiritual, porque justo has tocado el hecho de que no todos somos igual de propensos a generar este síndrome de agotamiento por muchos factores, llámese sistema nervioso, condiciones laborales, el tema económico,
también el tema de, bueno, historia familiar, contextos, bueno, 1000 cosas, y a esto abonado también nuestra conexión con la vida, que pues es un factor obviamente protector, Por porque supuesto. tendemos a encajonarnos en el deber ser, aquí entra también deber ser, en el tener, en esta parte muy material y muy mental también, Ujú. que nos desconecta de todo lo demás que nos rodea y todo lo demás que somos. Y me parece muy bonito tocar este tema, Pau, porque también sos experta en esta parte laboral, pero también en esta parte de conexión auténtica con la vida. Y quisiera saber que como profesional, ¿cuáles son las consecuencias más fuertes que has observado con el burnout? Voy a empezar por un costo social. Esto tiene un costo social impresionante en nuestros países, ¿sí? Lo que pasa es que eso no se cuantifica de maneras muy claras porque pasa desapercibido a través de otras enfermedades, condiciones, ¿sí? Sí, sí. Entonces, el costo social es muy amplio porque esto genera mucho ausentismo de las compañías, ¿cierto? De las empresas. En la medida en que aumenta el ausentismo en las empresas, obviamente eso también disminuye productividad, Claro. ¿sí? Y la productividad de las empresas de un país tiene un impacto dentro de lo saludable o no que sea una economía, ¿sí? Entonces, partamos de lo macro, que allá hay un costo social importante. A nivel personal, a nivel del ser humano, lo dejo de último porque ahí es donde quiero Sí. quedarme más. Es muy triste, Carmen, que una vida se apague, ¿sí? Y no lo voy a llevar hasta el punto del tema del suicidio, ¿sí? Porque eso es otro tema que amerita otro tipo de aproximación y yo no soy la profesional para llegar Sí, a eso. Es literal muy triste ver que la vida de una persona se apague, ¿sí? Tú decías hace un momento crear hasta abandono de un empleo, ¿sí? Y muchas veces es algo que la persona le apasiona, que le gusta hacer, sino que por diferentes contextos, diferentes situaciones puntuales de una compañía, porque no necesariamente la compañía esté rota, ¿sí? No, sí, sino que hay cosas por mejorar. Entonces es muy triste ver que una persona literalmente se apague por un tema que tiene toda la oportunidad de prevenirse. Lleguemos a un punto de dudar tanto del milagro de nuestra vida, ¿sí? De dudar de nuestra mente, de dudar de nuestra conciencia, de dudar de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque literalmente podemos sentir que el cuerpo nos traiciona, ¿sí? Cuando tenemos todas estas respuestas de nuestro sistema nervioso, esas respuestas se reflejan a nivel físico, ¿sí? Entonces tú puedes sentir palpitaciones, puedes sentir problemas gastrointestinales, problemas musculares, migrañas, muchas sintomatologías, ¿sí? Y uno puede llegar a sentir el cuerpo me está traicionando, tengo pérdida de control sobre mi vida, ¿sí? Entonces, ver esta pérdida de poder personal en las personas, a mí particularmente me, me toca mucho. Somos una especie que tiene mucho por mejorar, pero somos una especie divina. Entonces, para mí ese es uno de los grandes impactos a nivel personal, espiritual, emocional, mental. Ver esa pérdida de inspiración, de creatividad, de tratarnos con compasión, de amar, etcétera. Que es que este tema impacta de maneras muy profundas. Ya que tocabas todo este tema con esta profundidad, me hizo recordar mi propia experiencia que yo lo he Sí. experimentado, Ujú. pero ya soy de estas personas que es más susceptible para ya un tema ya más de sistema inmunológico, etcétera, pero Ujú. yo tardé años en darme cuenta de lo que realmente me estaba sucediendo. No era un tema de que no me estaba tomando la medicina, que no tenía un estilo de vida sano, porque hasta Sí, eso se puede volver un mecanismo autodestructivo. O sea, por supuesto. como decías, no solo es el tema laboral y personal, también incluso nuestros propios esfuerzos por mejorar nuestra vida, por sentirnos con propósito, como mencionaba, el tema del deber ser, es que tengo que hacerlo
todo bien, como cumplir las expectativas de este sistema nos hace caer en esos hoyos, porque no sé cómo, yo lo podría describir como un agujero, como un hoyo. Un agujero negro, Sí, hoyo negro, profundo, oscuro, denso, sí, no, pantanoso. ni siquiera sabes cómo terminaste ahí. Sí. Y solo se puede ver como en perspectiva y decir, bueno, llevaba años quizás gestionando mis emociones de manera inadecuada, sin pedir ayuda, presionándome mucho, y para esta sociedad nada va a ser suficiente. Exacto. Esas son las conclusiones que yo he llegado, y como introduciendo la pregunta, porque me hizo clic lo que mencionabas por mi propia experiencia. ¿Crees que desafiar tanto las jornadas convencionales de trabajo y este sistema, esta manera como bien estipulada y ritmos de vida que se nos exigen, es una forma de prevenir el burnout? ¿Crees que desafiar como el status quo y esta forma que se nos ha vendido que debemos de vivir es necesaria? Ya hay casos, ¿no? Hay casos. Llevémoslo primero al lado corporativo, ¿no? Sí. Grandes huelgas de la revolución industrial permitieron mejoras en condiciones de trabajo. Renuncias masivas, protestas, permitieron mejoras en condiciones de trabajo. Aprender a trabajar en mi centro, en una posición de poder personal, conociendo los límites, a qué estoy dispuesta a llegar, a qué no, en orden de lograr metas, de ser ambiciosa. Yo no tengo nada en contra de la ambición. Solamente digo, ten las razones suficientemente claras de con qué acompañas tu ambición. Todo esto lo que nos permite es también en nuestros espacios laborales comunicar. No voy a trabajar un fin de semana, no me voy a quedar hasta las 10 de la noche, tengo temas que hacer, yo puedo hacer eso dentro de mi jornada laboral o no puedo hacerlo, necesito ayuda, se necesita otra persona, necesito estos recursos, necesito que me entrenen, ¿sí? Lo que pasa es que eso es difícil de hacer. Ir en contra del status quo de lo que siempre se ha aceptado es difícil de hacer. Eso requiere mucha valentía y tener los pantalones bien puestos o la falda, lo que sea que estés usando. O sea, necesita uno estar muy bien parado en su centro para aprender a expresar necesidades. De ahí la importancia de cómo expreso necesidades, qué tan conectadas estoy a ellas y de la seguridad que yo también gano para expresarlas. Empezar a poner límites, ¿sí? Porque si yo no tengo límites y yo no sé qué es lo que necesito, hasta dónde estoy dispuesta también a llegar, hasta que necesito descanso, que necesito alimentarme, que necesito regularme, yo voy a traspasar todos esos límites. Y adivina qué, en una empresa, si tú no expresas, todo sigue igual, ¿sí? Porque nadie va a decir, no, necesitamos otra máquina, no, necesitamos otra persona, porque esos son más costos, o necesitamos trabajar en nuestros líderes para que se comuniquen de otra manera, ¿sí? Para que sean más cercanos. Entonces necesitamos desafiar el status quo. Y a nivel de sistema, por supuesto, o sea, estamos hablando hablemos hasta de nuestros sistemas de seguridad social. Muchas veces pueden tener deficiencias en temas de programas de prevención en estos temas. Entonces va desde yo saber qué gobernadores son los que estoy eligiendo, ¿sí? ¿Quiénes son los líderes que estoy eligiendo? ¿Cuáles de esos líderes están más cercanos al ser? ¿Cuáles hablan de propuestas de equidad y de calidad de vida, de promoción y prevención en la salud? No solamente en el trabajo, sino en otros contextos. O sea, las personas tenemos el poder de hacer transformaciones en los sistemas, pero necesitamos conectarnos con nuestro poder personal. Tenemos que empezar acá, ¿sí? Porque de lo contrario vamos y peleamos con el sistema de maneras ineficientes. Cuando se arman todas estas protestas donde vamos y destrozamos ciudades a través de la violencia y eso para mí es una forma ineficiente de luchar contra el sistema. Necesitamos fortalecernos acá, necesitamos ganar poder personal. Necesitamos saber cuáles son los líderes que estamos eligiendo. Tal vez me fui como un poco profundo en ese tema de desafiar el sistema, pero necesitamos trabajar nuestro poder personal para desafiar el status quo. Así es. Hay un filósofo que se llama Pascal Chabot que dice: el agotamiento es una enfermedad de nuestra civilización.
qué vamos a hacer como civilización para que esto no siga perpetuándose. Tenemos un sistema que implanta unas ideas basadas en una productividad y un capitalismo desmedido, pero nosotros también le compramos la idea. Por supuesto. Por estar desconectadas. O sea, prácticamente dejamos que otros decidan cómo vamos a vivir, cómo vamos a trabajar, y qué es lo que vamos a comprar en general. O sea, es como que no tenemos control de nuestra vida en cosas bastante esenciales que pudiéramos tomar acción. Por supuesto. Y justo lo que decís es retomar nuestro poder personal, es saber poner límites y saber expresar nuestras necesidades, por más incómodo que sea. Te digo yo, desde mi historia personal, yo conocí muy pocas personas que se atrevieran a levantar la voz y decir, no, esto no está funcionando. Igual yo, o sea. Sí. Sí, aparte también siento que, no sé cómo lo veas tú, por tu experiencia en el mundo corporativo, yo veo que actualmente hasta se romantiza muchísimo este tema de la productividad. Es como, si no lo estás haciendo, entonces no estás aprovechando, no sé, tu potencial, o sea, la vida. O sea, como que todos tenemos que ser tiburones. También el tema de productividad laboral y también el tema del emprendimiento. O sea, hay que ser tiburones y hay que estar compitiendo y que, no sé, una cosa que es bastante violenta hasta cierto punto porque no todos encajamos en estos modelos de trabajo. Y me encanta que hayas puesto sobre la mesa porque quiero hacer la aclaración, no necesitamos trabajar para una empresa para llegar a estrés crónico y a llegar a un síndrome del quemado, podemos ser víctimas de nuestras propias lineamientos como emprendedores, ¿no? Entonces, que tú tengas un emprendimiento, que tengas tu propia empresa, no quiere decir que estás libre de esto, es que puedes ser tú misma la creadora de ese estrés crónico y de este juego de la rueda, pues, acelerado, ¿ya? Sí. Ahora bien, yo quiero hacer aquí una salvedad. No hay ningún problema con tener metas ambiciosas. Así es. Yo creo que una de nuestras características naturales como seres humanos es querer mejorar, ¿no? Sí. Es querer aprender, a desarrollar habilidades, y eso está perfecto, ¿sí? Entonces, no hay problema en tener metas ambiciosas, en querer crecer, en querer escalar, en el querer ser mejor, en el pero es desde dónde lo estás haciendo. Así es. Y cómo vas a hacer un uso inteligente de tus recursos, ¿sí? Porque finalmente esto también se reduce, no quiero utilizar esa palabra, reduce, se lleva mejor desde la inteligencia, el manejo de nuestros recursos. Uy, está venteando durísimo acá, no sé si ¿me escuchan? Está venteando durísimo. No hay problema. Bueno, listo, perfecto. Sí. ¿Cómo hacemos un uso inteligente de nuestros recursos? ¿Sí? ¿Cuándo la damos toda? Pero también, ¿en qué momento descansamos? ¿Cómo nos regulamos? Porque es que precisamente el poder personal no es ese de yo todo lo puedo bajo cualquier circunstancia, en cualquier contexto. El poder personal es yo uso de manera inteligente mis recursos. Sé cuándo ir con toda, pero sé cuándo descansar. Sé poner límites. Sé conectar con mis necesidades, pero sobre todo sé atenderlas. Y hago una pausa en el episodio para contarte que todas las semanas comparto vía correo electrónico herramientas, reflexiones, descuentos y muchas otras cosas que no comparto en ninguna red social. Y este es uno de los beneficios de formar parte de mi comunidad privada del boletín. Si te suscribes a mi boletín, estarás recibiendo una activación energética con códigos y frecuencias específicas para tus procesos del 2024. En los recursos de este episodio te voy a dejar el link para que coloques tus datos y automáticamente estés ya en mi boletín holístico. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Y allí es muy importante empezar a trabajar temas de amor propio. Cuando trabajamos en nuestro amor propio, nuestra autoestima, autoconcepto, valoración, el sentirnos suficientes, con mucha más facilidad nosotras creamos factores protectores para acompañarnos en momentos desafiantes de la vida, mejores, de formas más óptimas.
hay que entrar a darle una mirada al amor propio. El amor propio no es esta cosa así romántica, bonita, superficial, Así es. de estoy en un spa el día sábado, domingo, toda la mañana y luego en la semana me doy duro, toda la semana no, eso no es amor propio. Así es. Amor propio es cómo me acompaño yo en el día a día de atendiendo mis necesidades, dándome lo que necesito, cuidando mis recursos energéticos, mis recursos físicos y cómo me expreso desde mi versión más auténtica, Así abrazando todo lo que es un pique. Y en general es un proceso incómodo, la verdad, es incómodo, de fácil, de romántico no tiene, no, o sea, nada. Pilas, el spa está perfecto, pero si usted no hace más trabajo profundo, eso no sirve de nada. Ahora te quería preguntar, a nivel personal, ¿has experimentado burnout y hasta qué punto has llegado, hasta qué punto tu salud mental o si llegaste a un momento donde estaba muy comprometida tu salud en general y de manera integral? ¿Cuáles fueron tus recursos para poder salir de ahí? Ahora tú hablabas del hoyo negro, del hoyo oscuro. Literalmente voy a intentar resumir ese hoyo oscuro. Aproximadamente hace unos 5 años atrás yo trabajaba para una gran aseguradora colombiana que tiene presencia a nivel de Latinoamérica. Es la aseguradora más importante de acá. Entonces, obviamente, todos esos pergaminos a ti te condicionan de que estás en una de las mejores compañías, ¿sí? Entonces, yo tenía comprada esa idea, ¿ya? Entonces, lo cual no era malo, el tema es en lo que desencadenó, ¿ya? Entonces, yo estaba en un empleo corporativo, yo venía con la sensación de querer tener un cambio al interior de la compañía, o incluso ya venía pensando en ser emprendedora, ¿no? Pero me daba mucho miedo tomar esa decisión. Yo venía tejiendo eso en mi cabeza y yo pidiéndole a la vida que yo quería crecer, que quería desarrollar otras habilidades, que quería expresarme, empezar a mostrar lo que yo tenía para dar como desde otros roles. Y cuando usted le pide esas cosas a la vida, prepárese para lo que le va a traer, porque ella responde de muchas maneras. Yo que empiezo pues como con ese tema de querer moverme y justo llega la oportunidad, me ofrecieron un rol dentro de la misma compañía. Liderar equipos desde la parte técnica, desde el entrenarlos, desde el acompañarlos, pues un grupo pues como de alguna manera como de alto desempeño porque atendían las empresas más críticas a nivel de la regional. Yo lo acepto porque me parecía como interesante, por eso coincide con una contingencia que tiene mi jefe en ese momento y a mí me ofrecen asumir el rol de ella también. Entonces, asumí 2 roles en uno. ¿Ya? Lo que hablábamos en el episodio anterior, que asumiste 2 cargos prácticamente. Exacto, asumí 2 cargos. Se apeló a esta premisa de que te pones la camiseta, de que das la milla extra, de ese fanatismo que a veces también se crea al interior de las organizaciones. Y sí, yo me puse la camiseta extra, efectivamente. Y yo dije, no, pues vamos a hacerle, me necesitan, y hago énfasis ahí porque ya voy a ir a ese punto. Voy a ayudar, soy salvadora, vamos a sacar estos procesos adelante, pero una cosa es lo que usted habla desde el ego, ¿sí? Y otra es realmente la capacidad que tienes para hacer todas esas cosas. A eso sumado un tema de falta de entrenamiento, de acompañamiento, de unos estilos de liderazgo por encima mío supremamente pobres y de una cultura de maltrato laboral, llamemos las cosas por su nombre, como muy camuflada en unos estilos de comunicación, de liderazgo que ellos manejaban. Yo empiezo, obviamente, 2 cargos, eso es demasiado, Carmen, y más de uno nueva en ambos, ¿sí? Y llego a unos estilos de liderazgo muy complejos y llego con toda mi carga emocional, mi historia emocional personal para acabar de completar, donde yo
tenía este síndrome, digo tenía porque ya lo he ido como superando un poco, digamos, pues todavía tengo por allí un poquito, ese síndrome de la niña buena, de salvadora. Yo tengo un arquetipo de salvadora muy fuerte que he aprendido a modular, pero yo vengo de un arquetipo de la salvadora y de la niña buena. Por dos aquí. Exacto. Te entiendo, y eso es te entiendo. Y eso es un caldo de cultivo, Carmen. Sí. Eso es un caldo de cultivo. Súmale esas condiciones laborales donde a una persona le entregan 2 cargos, unos estilos de liderazgo muy deficientes y a veces violentos. Y súmale eso, la necesidad de una persona con todos sus miedos, ego, relación con una relación muy tormentosa con la mente. Así es. Súmale su necesidad de ser salvadora, de querer agradar, de querer complacer. Literalmente, Carmen, me quemé en 6 meses. Venía con unas jornadas excesivas a nivel laboral, de que yo llegaba a la oficina a veces a las 6 de la mañana, ¿sí? Me iba a las 5 de la tarde, pero llegaba a mi casa a seguir trabajando hasta la medianoche, 1 de la mañana, o sea, para poder cubrir lo que necesitaban los 2 cargos. Yo no dormía, ¿sí? Lo único que medio hacía bien era alimentarme, porque siempre me gustaba comer. Empecé con un tema de estrés crónico, tenía poco tiempo para regularme porque los fines de semana también trabajaba desde mi casa para intentar compensar lo que no alcanzaba a hacer en una semana. Y después de 6 meses, Carmen, 6 meses, yo empecé a sentir todo esto que les describí al comienzo del síndrome del quemado. Empecé a sentir un agotamiento, literalmente yo ya no me quería levantar de mi cama, lloraba, me sentía súper ansiosa, hasta un ruido fuerte me asustaba, ¿sí? Sonaba un celular y yo me sobresaltaba, me costaba tomar decisiones. Y yo empecé a preocuparme mucho cuando empecé a sentir que no me importaba ya lo que pasaba, Carmen. Eso fue el punto donde yo dije, aquí hay algo muy mal. Te estoy hablando del año 2018, es decir, no se hablaba del síndrome del quemado de manera oficial. Habían otras, digamos que otras enfermedades a nivel de riesgo psicosocial asociadas al trabajo, pero no se hablaba del síndrome del quemado. Y el tema es que yo sentía que no tenía nadie con quien hablar. La empresa al interior tenía un mecanismo de una línea donde uno podía llamar a reportar temas de acoso laboral, porque aparte de eso yo estaba bajo acoso laboral. Pero no quise hacerlo, Carmen. No quise hacerlo. ¿Sabes cuál fue mi decisión? Renunciar. Yo empiezo a pasar por todo eso de más o menos de julio a septiembre, agosto, septiembre, los síntomas más fuertes, ¿sí? Y yo no tenía a quién hablarle, yo no tenía la confianza para decírselo a mi jefe, ¿sí? No tenía la confianza. Y yo en septiembre, octubre digo, renuncio. La solución aquí es irme a emprender, como lo estuve pensando, ¿sí? Y me fui de un trabajo así, Carmen, ¿ya? Con todo mi tema llevándomelo, ¿no? Llevándomelo. Yo salgo de ese trabajo y yo tenía todo mi tema a nivel del sistema nervioso vuelto nada, totalmente desregulado, ¿sí? A nivel emocional, mental, sumergida en una depresión, con ataques de pánico en la noche, y yo decido irme de este sitio de trabajo así, ¿sí? Yo salgo a emprender bajo esas circunstancias. Una historia típica de lo que pasa cuando se juntan condiciones laborales con historia personal. Yo tenía mucho que sanar allí y básicamente ahí, junto con la situación de la muerte de mi padre, porque coincide que yo renuncio y a los 8 días mi papá recibe un diagnóstico y a las 6 semanas fallece, ahí inicia todo ese proceso de despertar. O sea, yo no tuve posibilidad de atender el tema de agotamiento de síndrome de quemado cuando ya estaba en un duelo. Todo esto se junta con temas de salud y allí es donde empieza este proceso de traer a la luz. Salir de ahí me imagino que fue un proceso largo, más que todo por tus procesos de vida que estabas transitando, que lo hablamos en el episodio anterior. O sea, qué fuerte, o sea, el reto fue por 10. Salí quemada de la compañía, atender el tema de la enfermedad de mi papá, un cáncer en etapa 4, mi papá fallece, recibo un diagnóstico,
temas familiares, porque obviamente todo esto movió una cantidad de temas familiares. Y solamente 6 meses después yo digo, necesito ayuda profesional, necesito terapia, porque literal yo siento que no voy a poder con esto. La vida me pesa, me duele demasiado y inicié un proceso terapéutico. Y eso fue como quitar capas de una cebolla, ¿sí? Porque es que no estamos hablando de que yo venía de un tema de síndrome de quemado, es que también hay un tema de duelo y un tema de salud de por medio y temas familiares. O sea, crisis por donde asomaba la cabeza había algo, ¿sí? Entonces, eso fue como empezar a quitar capas de una cebolla, ¿sí? E ir trabajando poco a poco. Y ha sido un proceso que ha tomado prácticamente, Carmen, 4 años. Yo siento que aún estoy trabajando en muchas cosas por sanar. Yo no voy a decir que largo porque para cada persona es diferente. Claro, con unas personas podrá hacer menos tiempo. Ese es el tiempo que yo necesitaba porque había muchas cosas por sanar. Sí. Pero son procesos largos y más porque si empezamos a descubrir que hay cosas allí más densas a nivel profundo que trabajar, todo eso va a tomar tiempo para trabajarse. Pero entonces ya como para ir ahondando en el tema de cómo empezamos a salir de allí, nuestro contexto y las relaciones que tengamos en nuestro entorno son supremamente importantes en este síndrome. Para salir de este síndrome es vital tener relaciones significativas en nuestro alrededor para que nos ayuden a restablecer ese estado de conexión, personas que sintamos que queremos, que nos quieren, que son personas que se sienten seguras, relaciones profundas. Sí. Eso es vital para empezar a salir de esto, para restablecer esa sensación de seguridad y de conexión, ¿sí? Entonces, démosle mucha importancia a las relaciones que estamos cultivando en nuestra vida, independientemente que estemos en una crisis o no. O sea, es que independientemente de nuestro momento vital, las relaciones significativas son muy importantes porque sanamos y nos regulamos en relación con otros. La búsqueda de ayuda profesional, de empezar a trabajar temas de amor propio, de autoestima, es muy importante para recuperarnos, empezar a crear una sensación de recuperar nuestro poder personal, de crear agencia en nuestra vida. ¿Y esto qué significa? De conectar con nuestras necesidades, de conectar también con nuestras habilidades, con nuestros recursos, conocer nuestro sistema nervioso, conocer nuestros arquetipos para saber también desde dónde estamos respondiendo y relacionándonos con la vida, ¿sí? Esto es un trabajo integrativo, esto no se resuelve de una sola manera, esto es una visión integrativa del ser humano, una visión holística, la necesitamos, recuperar una sensación de poder personal y salirnos del rango del victimismo, porque por lo menos yo lo confieso, yo estuve mucho tiempo en el espectro de víctima, yo creo que durante 1 año más o menos, soy víctima, pobrecita yo, etcétera, Sí. Pero es importante recordar nuestro poder personal, ese sentido de agencia, donde no somos víctimas de las circunstancias, sino donde tomamos decisiones. Es salir de esa zona de confort, es como ya no estarle echando la culpa a nadie, ni estarnos como echando más como leña al fuego, como dicen, sino ya decir, bueno, aquí estoy por X, Y razón y voy a tomar acción y no puedo solo, o sea, primero aceptar que no podemos solas y que necesitamos ayuda y que no tenemos que sentir vergüenza y de ahí a partir de pues ir así como en los alcohólicos anónimos, un día a la vez. Yo lo he tomado como mi lema de vida, un día a la vez. Sí, un día a la vez. Así como para ir como cerrando, Así. La prevención es lo más importante. Sí, la prevención es importante. ¿Cómo empezamos a prevenir? Trabajando en nuestro amor propio, nuestro poder personal, límites, el trabajo de límites, ese es un trabajo arduo, ¿sí? Trabajo de límites, conectando con los recursos de nuestro cuerpo, ¿sí? La respiración. Totalmente, sí. Espacios de descanso, el dormir, el nutrirnos,
¿sí? No solamente a nivel de alimento de manera consciente, sino nutrirnos a través de nuestras relaciones, espacios de regulación. Pero hay algo muy importante, mensaje aquí vital que quiero dejar es, no eres un cargo, no eres un éxito profesional, no eres tus logros, separa esas cosas de tu identidad, ¿sí? Así es. Porque ya como seres humanos somos completos, dignos, suficientes, ¿sí? Me encanta. Tu valor no depende de que tu jefe te dé la palmadita, de que tu jefe te diga, ay, qué bien cómo estás trabajando y tienes todos estos indicadores maravillosos que yo pueda mostrar a costa de tu salud, ¿sí? Entonces, es bien importante que sepamos que tenemos un poder personal, que tenemos un poder de elección, ¿sí? Darnos oportunidades de elegir, porque a veces no las negamos. No eres ninguna de esas cosas, ¿ya? Ya eres un ser completo, digno de amor, respeto y de tener una vida significativa y plena. No tenemos que estar persiguiendo cosas para ser alguien en la vida, ya somos, ya lo somos, ya somos. Somos amor, somos conciencia, somos el milagro todo de la vida. Así es. Sí. Somos todo con la vida. Así es. Sí. Gracias, Pau, por iluminarnos con este tema del síndrome del burnout, porque yo he aprendido mucho, de verdad, porque del tema, como te digo, del tema corporativo no conozco mucho, sí. Pero también todo lo que nos ha compartido en el episodio nos arroja bastante luz sobre cómo funciona, cómo podemos prevenir, cómo podemos identificar cómo nos sentimos y también, por supuesto, las semillas de conciencia para quienes les haga clic de que no tenemos que estar en la rueda del hámster, que hay otras formas de relacionarnos con la vida, con el trabajo y con nosotros mismos, sobre todo. Por supuesto que sí, Karen. Y que aún así estemos yendo por metas muy ambiciosas, tampoco significa que tengamos que olvidarnos de nuestra esencia y de lo importante. Por supuesto que sí, se vale ir detrás de metas importantes. Por supuesto. Hay que ser productivos, sí, pero de manera inteligente. Pero de manera inteligente, así es. Así que si les ha gustado el episodio, no se olviden de seguirlo en las diferentes plataformas de streaming como YouTube, Spotify, Apple Podcasts como Suelta el 1%. Y no se olviden también de seguir a Paula en sus redes sociales y nos vemos próximamente en un nuevo episodio. Adiós. Gracias. Gracias.